¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Alberto Ortiz Báez. Soy aspirante a la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Software de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Precisamente como proyecto de investigación o tema de investigación para esta ocasión tengo el siguiente, que es la utilización de las herramientas informáticas en la obtención de evidencias en el análisis forense en México. Así que iniciemos. Comencemos con lo que es la introducción a este tema. Hoy en día, la era digital ha permitido que el crimen precisamente se mude a esta nueva modalidad, que trascienda del ámbito de la ficción a la realidad. Por ejemplo, es muy común ver en libros, en películas, en series, innumerables ejemplos o historias donde tan solo con unas líneas de código precedido de un clic o de un enter logran sustraer grandes cantidades de información de algún corporativo, de alguna institución de gobierno, o inclusive logran dispersar grandes cantidades de dinero de algún banco. Y todo bajo el anonimato que ofrece precisamente esta modalidad de crimen, el crimen virtual, el cibercrimen. Todo esto pareciera obra de la ficción y que recientemente se ve en la realidad, pero no. Parece increíble, ¿verdad?, que precisamente estas obras de ficción están basadas en realidad en hechos reales bien documentados, que de hecho son la base, ¿verdad?, de esta clase de entretenimiento. Entonces surge precisamente de estos nuevos ciberdelincuentes la necesidad y también la obligación de combatirles precisamente con las mismas herramientas que utilizan. Así crean una lucha interminable donde precisamente convergen técnicas y herramientas que pueden utilizarse como armas de doble filo. Pueden utilizarse tanto para causar daño y hacer innumerable número de crímenes, y también para combatirlas con las mismas técnicas y herramientas. Por ejemplo, ¿qué podemos decir del cibercrimen, de la ciberseguridad en el país? Bueno, hechos recientes como el hackeo de algunas instituciones bancarias en el país ponen precisamente a nuestro país, a México, en el plano de la guerra internacional contra la ciberdelincuencia. Pero podemos y debemos hacernos los siguientes cuestionamientos. Como país, ¿qué tan preparados estamos para combatir esta nueva modalidad de delincuencia? ¿De qué manera nos afecta la ciberdelincuencia? O personalmente, ¿cómo podemos contribuir a evitar o protegernos de sufrir un ciberdelito? Otras interrogantes que también podemos hacernos en cuanto a la ciberseguridad en el país, pero ahora en el campo legal, ya que quizás pareciera que es un tema nuevo en el país y que a diferencia de otros países, México pues está en pañales en cuanto a legislación informática, ciberseguridad y cómputo o informática forense. Y como objetivos, algunos de los objetivos principales de esta investigación es precisamente analizar las capacidades y aplicaciones de la informática en la forénsica en México. O sea, cómo se utilizan estas herramientas que nosotros tenemos a nuestro alcance en estos campos de la forénsica. También vamos a establecer la relación o la conexión de la informática con el área legal del país. Listar algunas de las herramientas informáticas que se utilizan en la investigación forense. También ver cuál es el impacto de la tecnología en el sistema legal de México. ¿Por qué es tan necesario el uso de estas herramientas en esta área? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué se puede implementar para ser eficientes en el campo de la forénsica? Y revisar también si existen huecos o vacíos legales que puedan impedir o facilitar la aplicación de las herramientas informáticas en la forénsica mexicana. Esos son algunos de los objetivos listados en esta investigación. Metodología. Bueno, en cuanto al proceso de investigación y de la obtención de documentación, de información, es necesario ser muy prudente, muy selectivo, ya que puede dar la apariencia o la sensación de que hay mucha información en cuanto a este tema, pero información verídica, confiable, pues puede haber poca, ¿verdad? Entonces se recurrieron a los siguientes instrumentos de recolección de información. Se utilizaron varios, ¿verdad? Pero vamos a ver algunos de las fuentes de información que se utilizaron. Por ejemplo, en cuanto a fuentes de información, se utilizaron los siguientes buscadores. Utilizaron Google Académico y Cielo. Son ambas bibliotecas
donde podemos encontrar información verídica y confiable, ¿verdad? De las que nos podemos valer. Dentro de la documentación, de la metodología, también se recurrió para esta investigación a una entrevista, ¿verdad? Donde se acudieron a dos instancias, una fallida y otra sí se logró consolidar. La primera en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y segundo en un despacho de abogados. También como parte de esta metodología y obtención o investigación de campo se recurrió a aplicar una encuesta de 11 preguntas. Se analizaron un total de 13 personas que se encuestaron. Precisamente estas personas fueron personas relacionadas con la tecnología, ¿verdad? O que utilizaban precisamente este tipo de herramientas. A lo mejor no directamente, pero indirectamente, ¿verdad? Como fue el despacho de abogados donde se realizó la entrevista. Dentro de estas buscadores de bibliotecas se dio énfasis a estas palabras clave, que es el cómputo, la informática, la forénsica, ya que ambos, cada palabra, ¿verdad?, puede ser muy general o muy amplia. El cómputo, la informática puede tener muchas, miles de aplicaciones en diferentes áreas. Y también la forénsica o el área forense puede tener otras aplicaciones, ¿verdad?, como lo es la grafoscopía, medicina forense, pero en cuanto a información del área del cómputo forense puede ser limitada. Entonces debimos de ser selectivos en cuanto a esta primera metodología, que es el buscar fuentes de información confiables. Dentro de la entrevista, de esta entrevista, se buscó entrevistar a personas que estuvieran lo más relacionados con el área, que en este caso es el campo de la forénsica informática, del cómputo forense. Como vimos, acudimos nosotros a dos instancias. Primero al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, debido a los protocolos para poder acceder a las personas, ya sea estudiantes o personal de ahí de ese instituto, pues no fue posible establecer esta entrevista. Se recurrió a un despacho de abogados que no está relacionado en sí directamente con el área, pero ha solicitado en diversas ocasiones servicios de peritaje o de cómputo forense. Entonces se entrevistó, ¿verdad?, a una persona relacionada con esto. Se realizaron, por ejemplo, algunas preguntas dentro de esta entrevista o de este guión de la entrevista. Por ejemplo, una de ellas, que sin duda sacamos mucha valiosa información dentro de este ámbito. Una de ellas, de esas preguntas que se aplicó a esta persona, a una licenciada en Derecho, fueron las siguientes. Primero, ¿cree que se esté sacando el máximo provecho a la tecnología en el ámbito forense en el país o hace falta sacarle mayor provecho? Coincidió la licenciada en que sí, es cierto que hoy en día han surgido nuevas instituciones, tanto privadas como de gobierno, que le están dando impulso a esta nueva área de la forénsica, el cómputo forense. Pero en realidad estamos, como mencionamos en un principio, a comparación de otros países, estamos en pañales en cuanto a esta área. La segunda pregunta fue, ¿México tiene potencial en desarrollo y aplicación de la informática forense? Nos contestó que claro que sí hay potencial. Eso, por ejemplo, uno de los datos que demuestran que sí hay potencial en el uso y aplicación de la informática forense es que México es uno de los principales compradores de software de seguridad o inclusive de espionaje, ¿verdad? Otra de las preguntas que se le realizó a la licenciada es ¿qué tan ético es que estas instancias de gobierno utilicen dichas herramientas? Bueno, puede haber una brecha o diferencias de opinión en cuanto a esto, porque unos quizás dicen que sí sea ético, ¿verdad?, el utilizarlo, finalmente es para proteger la seguridad en diferentes ámbitos, pero otros piensan que se está violando la privacidad de las personas. Entonces es una polémica, ¿verdad?, que en cuanto a este tema de si es ético o no. Siguiente pregunta que se le realizó: ¿existen leyes que regulen el uso de estas herramientas y que a su vez sancione debidamente los diferentes crímenes cibernéticos? ¿O existen muchos huecos o vacíos en la legislación informática? Nos comentó que sí es cierto que se está legislando muy recientemente en cuanto a informática o cómputo forense,
pero quizás se utilizarían mejor estas herramientas si hubiera una mayor legislación, si se diera más desarrollo a la legislación de crímenes cibernéticos. Sin duda esto ayudaría, ¿verdad?, a frenar innumerables crímenes, ¿verdad?, que se siguen realizando hoy en día. Muy bien, esto fue en cuanto a la aplicación de la entrevista. Posteriormente se realizó una encuesta. Esta encuesta iba dirigida a personas que estuvieran de alguna manera relacionados con la tecnología, que puedan ser, que estén enterados o relacionados de alguna manera con ciberseguridad, ciberdelincuencia, cómputo forense. Se realizaron algunas preguntas y se analizaron los resultados de esta encuesta hecha. Por ejemplo, no vamos a analizar todas las preguntas, pero 3 de ellas que consideré muy importantes. Por ejemplo, vimos que el 46% de las personas encuestadas dicen haber sufrido algún ciberdelito. Otras pues están en duda, dicen que tal vez, y un 38% no. Entonces esto nos indica, ¿verdad?, que la gran mayoría de las personas, de alguna manera en diversas modalidades de ciberdelitos, los ha sufrido. ¿Cuáles pueden ser esos? Bueno, desde el ciberacoso, desde fraude electrónico, secuestro de información, como virus muy famosos hoy en día, como es el ransomware, etc. Existen muchas modalidades, de alguna manera han sido víctimas de algún ciberdelito. Otra pregunta dentro de esta encuesta es: ¿crees que si desarrollas hábitos de seguridad informática, esto disminuiría el índice de ciberdelitos? La gran mayoría, el 61%, indicó que sí. Depende en parte de nosotros, ¿verdad?, el desarrollar hábitos de seguridad informática para poder disminuir estos ciberdelitos. El 30% estaba en duda de si era así, y el resto, ¿verdad?, decía que no. En parte pudieran tener razón, ¿verdad?, ya que siempre ha existido esta lucha de la persona, del ciberdelincuente, con los que combaten los ciberdelitos. Y siempre se va a buscar la manera de burlar la seguridad o las leyes. Otra pregunta interesante: ¿qué tan ético crees que sea el uso de herramientas de espionaje, como ha sucedido en varios países o incluso en México, en instituciones como el CISEN, PEMES y estados como Querétaro, Jalisco y México? El 46% dijo que no es ético. El 38% indicó que son éticos y están debidamente regulados. 15% indicó que no lo es. Entonces vemos que dentro de esa encuesta ninguno indicó que sí fuera ético la utilización de esas herramientas. Tomemos en cuenta que esas herramientas se utilizaron para espionaje, no para combatir estrictamente para combatir algún crimen. Se utilizaron para espionaje. Entonces, por eso, ¿verdad?, por estas situaciones como las ya mencionadas, se duda de si es ético, como la gran mayoría que indicó que no es ético la utilización de estas herramientas, ¿verdad?, por instituciones de gobierno. Finalmente, esto nos indica, ¿verdad?, que se les puede dar un mal uso a estas herramientas si no están debidamente reguladas, como lo indicó el 38%, ¿verdad?, que sí era ético, pero solamente con la regulación adecuada, con la legislación correcta en cuanto a temas de seguridad informática. Muy bien. Resultados de esta investigación. Vemos que hoy en día ha incrementado la relevancia de la tecnología y el manejo de información digital, tanto en instituciones u organismos privados y gubernamentales también. Pero finalmente lo que arroja esta investigación es que la mayoría de las personas, a pesar de haber sufrido en alguna ocasión alguna modalidad de crimen cibernético o virtual, siguen estando vulnerables, siguen teniendo esta problemática e invierten poco, ¿verdad?, en esta área. Entonces vemos que la mayoría de las empresas o ámbitos de gobierno, la mayoría de la información la tienen en medios digitales, entonces son grandemente vulnerables en cuanto a esta área. Entonces aquí es cuando juega o entra importancia el hacer planes específicos y minuciosos de implementación de seguridad informática en el sector privado y de gobierno. Se ha dado muchos casos, ¿verdad?, de violación de seguridad de muchas instituciones,
no es cosa nueva, es algo que se ha repetido vez tras vez. Vemos que inclusive no necesariamente alguna institución, nosotros al tener expuesta cierta información en redes sociales, en alguna página, somos vulnerables y se puede dar mal uso a esta información. Tanto así que es la vulnerabilidad en cuanto a tema de seguridad informática en el país, que indican, ¿verdad?, ciertos estudios que más de la mitad del país ha sufrido algún ciberdelito en sus diversas modalidades. Pero ¿ha ayudado este alto índice de delitos cibernéticos a reforzar algunas medidas de seguridad? La respuesta es no. Las empresas, a pesar de sufrir esta clase de ataques, invierten muy poco en seguridad informática. Por ejemplo, algunas de las referencias de las que se tomó para investigación indican que México, por ejemplo, ocupa el segundo lugar de Latinoamérica en los países más atacados en Latinoamérica. A nivel mundial ocupa el lugar 8. Estas estadísticas sin duda nos dan una idea, ¿verdad?, del rezago de nuestro país en cuanto a seguridad informática. La encuesta que nosotros realizamos indicó que gran parte de los encuestados habían sufrido algún ciberdelito. La mayoría, ¿verdad?, en alguna modalidad. Algunos expresaron algunas medidas de seguridad que aplican para protegerse, pero la verdad es que hace falta una cultura de ciberseguridad. Depende mucho de nosotros el reducir estos índices de inseguridad informática si nosotros tuviéramos una cultura de seguridad informática, si aplicáramos algunas de esas ideas para protegernos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos indica la encuesta, los resultados que arrojó. El hacerlo así sin duda nos puede ayudar a disminuir esta inseguridad. Es importante también nosotros como personas fortalecer o dar ímpetu a esta cibercultura. Esto sin duda también fortalecerá la necesidad de que instancias privadas, de que instancias de gobierno también hagan algo para crecer en el ámbito del combate de los crímenes virtuales por medio del cómputo forense. Sin duda vemos la importancia de esta área del cómputo forense, que precisamente no se centra solamente en resolver algún crimen, sino también prevenir esta clase de crímenes, ¿verdad? Entonces, el que se le dé ese ímpetu, ese impulso a esta área, sin duda nos va a beneficiar no solo a nosotros, ¿verdad?, también al área económica, en general áreas privadas y de gobierno del país, ¿verdad? Va a ayudarnos a todos. Tanto así que, como mencionamos en un principio, México tiene potencial. México tiene un gran potencial para desarrollarse en esta área. Entonces, eso depende de nosotros, ¿verdad? Un hecho loable o admirable es, por ejemplo, que aquí en el estado de Jalisco, en la UDG acaba de meter precisamente esa materia o esa carrera, ¿verdad?, en su oferta educativa, la criminología, la criminalística, ¿verdad?, que no están relacionadas directamente con el cómputo forense, pero eso nos da una idea de que se le está dando impulso a ciertas áreas de la ciencia, ¿verdad?, para combatir el crimen. Sin duda la informática, el cómputo juega un papel de suma importancia en el combate con el crimen. En cualquier modalidad, vemos que la tecnología inunda cualquier ámbito de nuestra vida. Entonces, qué mejor que darle este impulso, esta utilización a las tecnologías que para combatir el crimen. Sin duda, si nosotros hacemos esto, va a ayudar a trascender nosotros a niveles de países que son desarrollados en ciencia, en tecnología, ya que vimos que nuestro país tiene el potencial de hacerlo así. A continuación listamos algunas referencias que se utilizaron como base de esta investigación. Como mencionamos anteriormente, se acudió a diversas fuentes de información, y hay mucha información dentro de lo poquito que podemos decir, que podemos encontrar en cuanto a esta área. Hay infinidad de información, pero esta es la más relevante, ¿verdad?, de la que se basó, y precisamente porque se relaciona en el cómputo forense en el país, en México. Vimos finalmente, ¿verdad?, que es un área rezagada, pero y se puede sacar provecho de esta información. Bueno,
Eso fue todo en cuanto a este proyecto de investigación. Espero haya sido todo entendible y quedo a sus órdenes.